venida y la revelación de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él llegue, vuelva de nuevamente a la tierra. Entonces ellos dicen que hasta que no venga el Señor, esos dones van a estar vigentes. Pero, a pesar de que hay una división en dos grupos, eso no debe de ser un problema para que ambos se puedan sentar en una mesa de diálogo, para que ambos puntos puedan llegar a un equilibrio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Vemos otros dones también que se presentan, son tres grupos de dones que se presentan, siguiendo continuando el tema de los dones, son tres grupos de dones que se presentan en la palabra de Dios, tres grupos. Uno de los grupos menciona el don de evangelismo o los evangelistas. Hoy en día vemos muchas personas que se autodenominan evangelistas, pero lo único que hacen es tener el título de evangelista. Yo soy el evangelista tal. Pero un evangelista es aquella persona que tiene el don de evangelismo. Es una persona que donde quiera que llega, con el solo hecho de decir Cristo te ama, provoca algo increíble en las personas que están ahí. Es una persona que siempre su mensaje está destinado a hablar del camino de salvación. Son personas que viven y respiran por la predicación de la palabra de Dios. Pero vemos hoy en día personas que son dique evangelistas, pero es un título. Y más que un título, muchos lo utilizan para lucrarse. Muchos lo utilizan para lucrarse. El evangelio que vivimos hoy, muchas personas, muchos grupos lo han diluido porque han puesto por encima de Dios el dinero. Han puesto por encima de Dios el dinero y dicen yo soy el evangelista tal, pero si a mí no se me da tanto, yo no voy a esa iglesia o no voy a tal lugar a predicar. Pero se supone que si yo soy un evangelista, yo debo de aprovechar cualquier oportunidad, haya o no haya dinero, y predicar la palabra de Dios. Vemos hoy en día también otro grupo en Efesios. Vamos a ir a Efesios. En Efesios se menciona también otro grupo de dones. Se menciona en Efesios otro grupo de dones. Buscándolo aquí. Se menciona otro grupo de dones. Entre los dones que se menciona en Efesios, se menciona los dones de pastor y un sinnúmero de dones de los diáconos, líderes y todo esto. Pero vemos hoy en día que lamentablemente hay un grupo de hermanos, probablemente mal informados, y muchas veces con intención se autodenominan apóstoles. Apóstoles. Y aquellos hermanos que se autodenominan apóstoles, muchos fueron, aquí los tenemos, en el capítulo 4, verso número 11, dice en Efesios capítulo 4, verso número 11, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos que esta parte me interesa mucho, la parte de los apóstoles, que vemos hoy en día que muchos líderes en las iglesias, cuando ya se cansan de ser pastores, pasan a un siguiente nivel. Y dicen ya que no quieren que lo llamen pastores, sino apóstoles. No sé qué proceso se hace en esas iglesias para que esa persona pase a ser apóstol. No sé si hay que hacer un curso o en el tiempo de tú ser pastor, tú consigues ese nivel, una iluminación diferente y llegas a ser apóstol. Pero nunca en la historia de la iglesia, ni la iglesia antigua, ni cuando la iglesia estuvo en su época más oscura,
en la época de Martín Lutero, se vio que surgieron los llamados apóstoles que vemos en el día de hoy. Si no, vemos que líderes en iglesia se han autodenominado apóstoles. Y vemos en la palabra de Dios que se menciona un grupo de apóstoles y solamente se menciona al final al apóstol Pablo, y él dice como abortivo, porque él vio al Señor. Y entiendo que uno de los requisitos para uno ser apóstol es haber visto al Señor. Y el Señor eligió sus apóstoles en un momento para cimentar la base de la iglesia, que fueron los primeros. Luego vemos los padres de la iglesia y luego las fuentes primarias. Y no vemos a ninguno de ellos que sucedieron a Pablo, sucedieron a Pedro, ni siquiera vemos a Lucas, que intenta llamarse en un momento apóstol. No vemos a Juan Marco en algún momento que él mismo decide, no, ahora como Pedro falleció, yo voy a tomar su título. No vemos nada de eso. Pero vemos en la actualidad como la gente asume los dones como un título. Y los dones no son un título. Cuando yo tengo un don, ese don produce en mí algo extraordinario. Y produce algo tan extraordinario que yo siento una satisfacción tan grande en hacer y ejercer ese don, que yo no me canso de hacer eso. No me canso y lo hago bien, súper bien, porque es un don que Dios me está dando. Y lo que Dios da, lo da bien. Por eso es que en el proceso de uno conocer cuál es su don, muchos, cuando no conocen cuál es su don en las iglesias, muchos jóvenes, tú le preguntas, dime, ¿cuál es tu don? Muchos te dicen, bueno, mi don es el don de servicio. Pero a veces te dicen eso porque en la iglesia uno sirve. Y en la iglesia hay muchos que también dicen el evangelismo. Pero a veces muchos se evangelizan y no tienen necesariamente ese don. Pero tú tienes que descubrir por qué ese es tu don. Tú tienes que descubrir por qué ese es tu don. Tú tienes que sentir algo tan especial, una conexión tan especial con el Señor, que tú digas, wow, yo siento una satisfacción y esto que lo hago bien para Dios, excelente. La excelencia. Pero a veces nos pasamos la vida entera en la iglesia y no descubrimos cuál es nuestro don. Yo decía precisamente la semana pasada que hay muchas personas que van a la iglesia, aprenden a tocar un instrumento, o cantan, o dirigen, o trabajan con niños, y termina los últimos días de su vida y probablemente nunca ejercieron su don. Nunca ejercieron su don delante del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían claro cuáles son los dones que hay, la palabra lo numera, pero tampoco tienen claro cómo tú descubres tu don, pero tampoco en la iglesia se cultiva o se le despierta ese interés de descubrir cuál es su don. Porque cuando descubrimos cada uno en la iglesia cuál es nuestro don, si yo soy pie y estoy ejerciendo mi trabajo como pie, el cuerpo no va a sufrir. Si yo soy cabeza y estoy ejerciendo mi trabajo como cabeza, el cuerpo va a estar bien coordinado. Pero si la mano quiere ser pie, hay un problema. No se va a poder caminar porque la mano el pie va a hacer huelga y va a decir, bueno, yo no me voy a mover hasta que no me hagan mano. Entonces va a haber un problema donde la mano va a jalar por un lado, el pie va a jalar para otro, la cabeza para otro, y el cuerpo no va a estar coordinado. La iglesia se coordina y crece y tiene calidad cuando los miembros de la iglesia conocen cuál es su don. Y cuando conocen cuál es su don, lo ejercen para Dios. Y tienen una satisfacción y plenitud al ejercerlo. Cuando yo estoy en la iglesia y conozco cuál es mi don y lo estoy ejerciendo, eso provoca que yo sea útil en los caminos de Dios. Eso provoca que aquello para lo cual Dios me diseñó y me salvó, yo lo estoy ejerciendo. Y eso provoca que plenitud en mi vida. Y eso provoca que llenura en mi vida. Y eso provoca que yo quiera buscar cada día más de Dios, que quiera conocer más a aquel que me dio ese don, y voy perfeccionándome en su palabra. Y eso que va provocando un crecimiento en mi vida como creyente,
como hemos visto grandes hombres de Dios que Dios lo ha utilizado de manera increíble. ¿Por qué? Porque descubrieron por lo cual Dios lo hizo. Descubrieron cuál fue el don por el cual Dios puso en ellos. Y ese don, se encarrilaron en ese camino de ejercer ese don, y eso produjo en ellos una satisfacción. Y eso provocó que se destacaran de tal forma que son recordados en la historia de la iglesia. Son recordados en la historia de la iglesia. Vemos un Felipe que era un evangelista tremendo. La Biblia lo menciona, que Felipe, oye, era movido por el Espíritu Santo y era llevado a diferentes lugares a predicar. Al etíope vemos como el Espíritu Santo lo movió y le predicó el evangelio. Y gracias a esa predicación, el evangelio se expandió en esa zona. Pero era porque Felipe tenía claro cuál era su don, el evangelismo. El apóstol Pablo, vemos que el Señor lo encomendó a la predicación del evangelio a los gentiles. Lo recomendó de tal forma la predicación. Y Pablo tenía múltiples dones. Vemos también que Pablo era un pastor tremendo. Tenía un cuidado tremendo por las ovejas. Y Pablo ejerció de tal manera sus dones que vemos que el apóstol Pablo escribió 13 libros y vemos que la iglesia recuerda a Pablo como una eminencia. ¿Por qué? Porque descubrió cuáles eran sus dones, estuvo dispuesto a utilizarlos para Cristo y Dios lo exaltó. Y cuando yo descubro cuál es mi don y yo veo eso que Dios ha hecho en mí, ese talento que Dios ha puesto en mí, yo voy menguando y Cristo va aumentando. Vemos a un Pablo que iba menguando y un Cristo que iba aumentando en él. Al final de los días de Pablo, Pablo ni sabía bien la dimensión de las cosas tan grandes que él había hecho. De todas las personas que habían conocido a Cristo a través de su predicación. Pero todo eso sucedió porque él conocía. ¿Y cómo yo puedo conocer? A través de la palabra de Dios. Una vez más recalco lo que digo ahorita. Yo no puedo mis experiencias personales ponerlas por encima de la palabra de Dios, porque voy a cometer un error. Sino que la palabra de Dios debe de estar por encima de mis experiencias personales. Yo no puedo alegar o utilizar un don para que los demás me vean. Yo no puedo utilizar el don de profecía para que las personas puedan decir, oh, fulano es el más destacado, el más iluminado. Yo no puedo utilizar el don de milagros para decir, Dios es que a mí que me ha otorgado más poder. Yo no puedo utilizar el don de lengua para decir, en mí es que más el Espíritu Santo se ha manifestado. Y ese es un problema. Y ese es el problema que se vive hoy en día en muchas iglesias. Ignoramos lo que dicen las Escrituras acerca de ese Dios de orden, que da sus dones según Él quiere, en el momento que Él quiere. Y entendemos que nos vamos mucho con esta postura de los cesacionistas, pero también en algunas cosas apoyamos cierto poco a los continuistas, pero entendemos esta realidad de que algunos dones se desarrollaron de tal manera en un momento determinado. En un momento determinado, esos dones estuvieron tan vigentes que, como decía al principio, la sombra de Pedro, aún la sombra del apóstol Pedro, sanaba. Pero muchos de esos dones tan extraordinarios hoy en día no se ven. Sí, Dios puede, como decía en un principio, sí, Dios puede utilizarlo, pero en momentos determinados. Pero no como vemos hoy en día en muchas iglesias, predicadores que suben a predicar, de que hablan en lenguas, pero usted no entiende nada. Entonces, ¿de qué sirvió eso? Si eso no edificó la iglesia y la iglesia no entendió nada, entonces, si decimos que los dones fueron para la edificación del cuerpo de Cristo y yo no estoy edificando el cuerpo de Cristo, entonces ese don yo no lo estoy ejerciendo para lo cual Dios lo diseñó. Y si yo no lo estoy ejerciendo para el cual Dios lo diseñó, hay un problema ahí. Ahí no está obrando Dios. Ahí estoy obrando yo. Ahí está obrando el hombre que quiere dejarse sentir. Probablemente puede ser por conocimiento claro, puede ser por ignorancia o por las emociones que se esté dejando llevar.
y el creyente no está dejado a dejarse llevar simplemente por las emociones. Las emociones juegan un papel importante, estamos claros, pero a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Mis sentimientos van a surgir, esos sentimientos, a la luz de la revelación de la palabra y el conocimiento de su palabra. Si su palabra me dice que en ese momento eso no corresponde, yo debo de ser obediente a la palabra de Dios. Hay momentos, como dice la palabra, hay momentos para todo, como dice en Eclesiastés. Pero tengo que tener cuidado cómo yo ejerzo mi don delante de la iglesia. Como le decía, otro de los dones que mencionaba, la de sanación. Hoy en día no vemos personas sanando. Vemos algunos diques sanadores que hacen actividad a través de diferentes países, rutas de sanación o cultos de sanación. Y por experiencia propia, y porque he escuchado, he visto personas que han ido a esa actividad y se han ido sin Cristo y siguen enfermos. Y no han sido sanados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un problema, un doble problema. Me prometieron algo que no cumplieron. Y no solamente esto, no conocieron a Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo todas estas cosas, estas señales? De que esos dones no están siendo tan utilizados frecuentemente como en ese momento. Hoy en día lo que hacemos es orar. Vemos también en el libro de el apóstol Pablo, en sus cartas, vemos en un momento que pide que oren. Había uno de los hermanos, no me llegue el nombre ahora mismo, y decía que oraran por él, para que Dios tuviera misericordia de él. Pero el apóstol Pablo debió de decirle a uno de los hermanos que tenía ese don, que fuera y sanara a aquel hermano que estaba enfermo. Se le pagaba el pasaje para que fuera y resolviera todo eso. Pero ¿qué pasa? Vemos como ya en ese momento ya esos dones tan extraordinarios estaban un poco ya, no estaban siendo tan frecuentes en la iglesia, porque la iglesia ya se estaba expandiendo, ya estaba cumpliendo el objetivo por el cual fueron enviados esos dones. Vemos en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, dice que vino como lenguas de fuego. Y hoy en día vemos cuando en la iglesia personas se convierten, nosotros no vemos fuego, no vemos lengua de fuego. Y en ocasiones no vemos nada extraordinario. Hay personas que lloran, hay personas que pueden decir cosas, pero hay cultos que se convierten hasta 30 y 40 personas. Y no vemos algo extraordinario, solo vemos una oración de fe. Pero no vemos una manifestación extraordinaria como se veía en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué nos dice esto? No podemos ser ciegos, mis hermanos. Tenemos que tener esto claro. No podemos irnos tampoco decir, no, el Señor no obra. Claro que sí, el Señor sigue obrando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue manifestándose, el Señor sigue utilizándonos como barro en sus manos para cumplir su propósito. El Señor sí sigue a través de nuestras palabras de edificación, llenas de la palabra de Él. Sí, personas siguen recibiendo el Evangelio. Y como decía, si en un momento determinado en algún lugar Dios necesita enviar a alguien a una nación y esa persona desconoce ese idioma, Dios puede hacer que esa persona pueda entender ese idioma y que ellos puedan entenderle a Él. Si estamos claros con eso. Estamos claros que le servimos a un Dios poderoso. Pero tenemos que saber en qué tiempos estamos. Estamos en un tiempo donde ese don no es algo tan primordial. Pero también te invito a que eso no sea una excusa para no conocer cuál es tu don. Si eres una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia y aún no has empezado a trabajar en la iglesia o a ejercer algún ministerio, te invito que hoy tomes una decisión. Sé que a veces es difícil, uno a veces dice, oye, temo fallar, no hacerlo bien, pero Dios quiere que tú empieces a trabajar. Los discípulos del Señor no eran expertos. No eran expertos. El mismo Moisés no era un líder experto. Vemos a través del Antiguo Testamento, del Pentateuco específicamente,
la queja de Moisés. Wow, Señor, este pueblo que tú me has dado es difícil. Moisés no era un experto guiando a un pueblo, pero Dios estaba con él. Así que mi hermano, también Dios va a estar contigo y te va a apoyar. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión hoy, no postergarla para mañana, para pasado. Sino la decisión que tú tienes que tomar hoy es de hacer el desafío y empezar a servir en la iglesia. Y mantenerte orando y decirle a Dios, Dios, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. Y Dios te lo va a mostrar. Dios te lo va a mostrar. Y tú puedes acudir a las promesas de Dios. Y Dios te va a mostrar cuál es tu don. Pero tú tienes que tomar una decisión. No es que Dios te va a enviar una carta del cielo y tú la vas a abrir y le va a decir, Jonathan, tu don es tal. No. Cuando tú empieces a trabajar en la obra, Dios te va a ir mostrando cuál es tu don. Pero tienes que ser valiente. Dejar ese miedo atrás. Y dejar ese autocompadecerte a ti mismo y decir, no, es que yo no voy a poder. No. Tú vas a poder. Y vuelvo a poner el ejemplo de los discípulos. Pedro, ¿quién era? Un pescador. ¿Cuándo Pedro imaginó en su vida que iba a hablar a una multitud? Nunca. Y los demás apóstoles, ¿qué eran? Estaba el hermano también de Pedro, que era pescador. Estaba Leví, que era un recaudador de impuestos, que tampoco pensaba de que hacer eso, hablar a una multitud. Y estaban todos los discípulos, que todos eran muchos, eran campesinos. Pero Dios, en su misericordia, utiliza lo más débil y se glorifica a través de eso y muestra su grandeza. Y así a través de nosotros, si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a utilizar de una manera maravillosa. Y va a hacer cosas grandes a través de ti. Probablemente Pedro, como persona al fin pescador, nunca pensó en su vida que iba a tener a su cargo tanta gente y que iba a ser recordado como es recordado. Ni el apóstol Pablo, ni Moisés, ninguna de esas personas. Pero ellos menguaron y permitieron a Dios crecer en él. Y como Dios creció en ellos, Dios mostró su perfección a través de ellos. Y utilizó los dones que puso en ellos. Y miren las cosas que pudo hacer en sus vidas. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que sigan en sintonía con nuestro programa. Y que este programa haya sido de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Una vez más, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Un placer.